Bueno, y ya tenemos invitados, otra tanda de invitados aquí en nuestro piso. Bien de domingo hasta las 10 haciéndote compañía. Es el momento de poder intercambiar opiniones, de escuchar reflexiones también. Están con nosotros analistas políticos del grupo No Me Olvides. Están Gastón Garriga por un lado y también Gisela Juárez por el otro. Le damos la bienvenida. Gracias a los dos. Muchas gracias. Por el madrugón de la mañana. Es difícil arrancar el domingo a la mañana. No, es lindo. Los domingos a las mañanas son lindos, sí. Es lindo. Bueno, viste que algunos somos más dormilones que otros, nos cuesta más. Bueno, vamos a tratar de repasar cómo se ha comunicado, cómo se viene tratando la cuestión de la comunicación respecto de esta ley y cómo se entiende también del otro lado, ¿no? Porque uno lo puede decir de una manera, pero del otro lado se puede interpretar de otra. Y en el medio puede haber cuestiones que no se han sabido explicar o no. ¿Hasta acá cómo la ven? Bien, a ver, yo arrancaría, buen día, gracias por la invitación. Arrancaría por acá, se han hecho enormes esfuerzos de comunicación, enormes esfuerzos de explicación, ¿sí? Ahora, hay un dato de la realidad que no se puede omitir, que la arena mediática es otro ámbito de disputa política. En Argentina es así desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, uno no puede dejar de señalar la manera en que en la que los medios han distorsionado la información. Y todo parece indicar que esto, digamos, esto que no es nuevo, pero, digamos, es como la bienvenida que le han dado a Alberto a este nuevo gobierno, y probablemente esto no vaya a cambiar. Lo que tenemos que plantearnos nosotros es estrategias de comunicación para defender la gestión de un gobierno que evidentemente ha venido con impronta nacional y popular. Anunció esto en la campaña, las primeras medidas que toma vuelven a poner al Estado en el centro de la economía. Eso favorece a millones de argentinos. Sin embargo, hay millones de argentinos que se van a ver favorecidos por esas políticas públicas que no lo ven de esa manera porque hay una distorsión desde el punto de vista mediático. La pregunta política que nos hacemos nosotros, la pregunta que nos hacemos hace más de 4 años ya como organización es: ¿cómo encaramos nosotros esta desigualdad de poder de fuego mediático? La disputa entendemos que es por el sentido y es por legitimar estas medidas, de la misma manera que hace 4 años era por explicarle a nuestros compatriotas que lo que venía era dramático. Cuando nosotros hace 4 años, cuando asumió Macri, algunos decían hay que darle tiempo, nosotros decíamos no hay que darle tiempo. Cuando entra un ladrón a tu casa, vos no le das tiempo, no te sentás a ver qué ocurre. Decíamos esto no porque fuéramos malos, no porque fuéramos videntes, sino porque el neoliberalismo siempre termina mal. Hay una frase de Einstein que es: no se puede hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Terminó mal en los 70 el engendro de Martínez de Oz con la dictadura, terminó muy mal. En los 90 este mismo engendro de Cavallo bajo los gobiernos de Menem y de la Rúa terminó pésimo. No había forma de que esto terminara bien. No solamente termina mal en Argentina, está terminando muy mal también en Chile, está terminando mal en Colombia. El neoliberalismo termina mal. El problema es que el neoliberalismo, por un lado, es muy malo gobernando porque genera inestabilidad, genera desigualdad y eso genera conflicto, pero es muy hábil creando sentido común y es muy hábil creando ideología. Por eso hay tanta gente que repite como loro que administrar un país es como administrar una casa y no puedo gastar más de lo que gano, y una serie de ejemplos de ese orden que la tele se cansa de bombardearnos. Pero son equivocados, son... Y además instalar la grieta, el concepto de la grieta, cuando en realidad hay otras grietas que tienen que ver con meter ideas para que las personas voten en contra de sus propios intereses. O sea, la grieta entre la ciudadanía y la política, como si la política estuviera en contra de trabajar en pos del beneficio de los más desposeídos, ¿no es cierto? Cuando la política es la ordenadora de estas desigualdades. Si no interviene la política, ¿cómo se garantizan las igualdades entre los que más y los que menos tienen? Déjenme preguntarles, porque hablando de la grieta, mañana va a suceder algo que a mi criterio es importante. Es una primera reunión entre la Casa Rosada, Alberto Fernández, con colaboradores, y la mesa de enlace que se reactiva fuertemente como mesa de enlace, ¿no? Estuvo dormida los últimos 4 años sin trabajar, digamos, existía, pero no aparecía públicamente como la mesa de enlace. No ¿sí? le hacía falta, digamos. No, o sea, claro, no le hacía falta. Pero ahora Alberto Fernández tiene la posibilidad de justamente una nueva oportunidad de relación o de modificar una relación con un sector que marcó un quiebre, que marcó el inicio de la grieta. Ahí fue cuando nació la grieta. Y con nuevamente la 125. subjetividad. Entonces digo, ¿cómo se debe encarar eso? Claro, es que nuevamente habría que empezar a pensar y a explicar quiénes son el campo. De chiquitos nos dicen que somos un país que produce alimentos, que produce carne, entonces nos sentimos todos con amor hacia todo esto y defenderlo. Ahora, una cosa es defender la producción del país
país que se debe redistribuir para todos los habitantes, y otra cosa es defender el bolsillo de quienes lo producen. Entonces, yo estoy expectante de cómo se va a comunicar esto y cómo se le explica a la población qué son las retenciones, cómo se da esta disputa, quién está de cada lado en las posiciones y qué intereses defienden. Bueno, ahora el gobierno daría la sensación de Alberto Fernández que entienden que tiene que haber una segmentación en el campo, que no es todo lo mismo. Exacto. Claramente. En primer lugar, una de las cosas que nosotros venimos diciendo es dejar de decir el campo, hay que encontrar otra narrativa. Ni siquiera son las patronales agropecuarias, son algunas minorías radicalizadas dentro de las organizaciones agropecuarias. No decimos la ciudad, porque en la ciudad conviven profesionales, comerciantes, empleados del sector público, empleados del sector privado, desocupados, indigentes en situación de calle. Es decir, así como la ciudad es un mosaico de grupos, de intereses, de ideologías y de perfiles, lo mismo ocurre en el campo. Entonces, lo que ha habido fue una maniobra muy exitosa de estas patronales de apropiarse del todo. Somos el campo. No, y la verdad es que en el campo hoy hay un montón de pequeños productores que la han pasado muy mal en estos últimos 4 años. Entonces, si nosotros aceptamos esta narrativa que no es neutral y decir el problema es con el campo, les estamos dando una legitimidad que no merecen y estamos perdiéndonos de aliados potenciales, que son, por ejemplo, los pequeños productores de vacas y de chancho, de cerdo, de producciones alternativas, que en estos años han tenido que pagar el forraje a precio dólar, porque al no haber retenciones, uno de los problemas es ese, que todos pagamos el producto del campo a precio dólar. Sí. ¿Cuáles creen que son los grandes desafíos que puede encontrar el gobierno de Alberto Fernández a futuro? Es decir, como para aprovechar como ventajas para acercarse de repente con grupos que le han sido esquivos digamos, en gobiernos anteriores. A mí me parece que Alberto Fernández tiene una gran virtud, realmente es un buen comunicador y es un buen negociador. Me parece que el terreno está abierto, no sé si particularmente en un tema creo que puede llevar adelante esta iniciativa que la comunicó, que es acercar esas posiciones, ¿no? Creo que es un buen actor en este sentido, a diferencia de otros que también han generado excelentes políticas públicas, pero que con resquemores o que no han sabido manejar bien la comunicación. Yo te agregaría, yo creo que Alberto entiende que la situación es dramática en lo económico y en lo político. Entonces, cada paso que se da tiene que contar con la mayor legitimidad posible. Sí. Seguramente se van a afectar intereses y se van a afectar privilegios en política. Para hacer una tortilla siempre hay que romper algunos huevos, pero una cosa es tener... Es buena, sí, la tomamos. Una cosa es algún grado de conflicto inevitable con quien no quiere que le rompan los huevos, sí. Y otra cosa es que digamos, cómo se paran frente a eso los beneficiarios de esas políticas públicas. Por eso hablábamos hace un rato de esta discusión que estaba en Twitter. Las retenciones son, entre otras cosas, una herramienta que dota al Estado de recursos para enfrentar la dramática situación social. El hambre nos duele a todos. Bueno, tenemos diferencias en cuanto a cómo se cubre eso. Yo entiendo que haber dejado de cobrar retenciones en el gobierno anterior fue, si pienso bien, un error muy grave. Bueno, disminuirla más que dejarla. Disminuirla fue un error muy grave. Sí. Retomando esto de Twitter y de las cosas que salen publicadas, no recuerdo exactamente los números, pero llama la atención en esto de cómo se comunican las cosas. Sí. Estábamos hablando, esta idea de pelear a la población con la política. Entonces los sueldos de los senadores y diputados son muy altos. Alguien dijo 50 y pico de millones de pesos, lo que representa un peso y pico por persona por habitante de la Argentina. Ahora, si dividimos lo que se ha tomado de deuda por los habitantes, son 1 millón y pico de dólares por habitante. Entonces... Y me parece que el problema siempre es nivelar para abajo, ¿no? Por supuesto que yo desde acá no voy a personalmente defender los salarios de ningún diputado, de ningún senador, o sea, no me interesa. Sí digo que lo que hay que dejar es de nivelar para abajo, porque cuando a vos te parece que alguien gana mucho es porque hay muchos que ganan poco, no es porque uno gana mucho. Creo que todos deberíamos aspirar a eso. Vos fíjate que esto acaba de pasar en Chile también. Es un recurso típico del poder y de la antipolítica. Cuando hay malestar decimos, bueno, nos bajamos, es un gesto por la galería, claro. ¿sí? Para un gesto tribunero, para no afectar los verdaderos intereses que son los que, digamos, que son los que garantiza el modelo neoliberal. Como dijo mi compañera, a ver, es un montón de plata mes a mes, es una función muy importante la que cumple un legislador, pero desde el punto de vista del presupuesto nacional, son chirolas. Y con respecto a los privilegios de diplomáticos, también la jubilación de privilegio, también me refiero a las de la justicia, ¿cómo eso lo ven como un gesto tribunero también, como un gesto político, como una señal o qué? Perdón, me explico un poquito mejor. Dale.
me parece que en un momento, desde el punto de vista simbólico está bien hacerlo. Ahora, el problema es cuando la discusión se centra en eso, ¿sí? Me parece, digamos, que si alguien piensa que los problemas de la Argentina se resuelven bajando el llamado gasto político, hay dos opciones. O está equivocada, si piensa de buena fe eso, se equivoca. Y la otra cosa es que si es una persona informada, lo que está queriendo es ocultar otros intereses y ocultar otros problemas que tenemos. La verdad que el agujero por donde se van los recursos no es el gasto político. El agujero por donde se fueron los recursos se llama fuga de activos externos, por citarte uno. Sí, lo que no significa que sea todo gestual, lo que no significa que es realmente injusto que la justicia no pague ganancias, claro. o sea, no, y tampoco esto que estábamos diciendo tiene que ver con defender sueldos millonarios ni nada por el estilo. Sí se entiende que un funcionario público es preferible que tenga un buen sueldo a que trabaje por chirolas y busque los recursos de otra manera. Un buen profesional que deja su tarea profesional para hacerse cargo de la actividad pública realmente debe ser remunerado, para que esté con las antenas ahí, ¿no es cierto? O sea, nosotros no defendemos, simplemente decimos cómo se comunica. Trabajos de 24 horas, realmente lo son. Por supuesto. Creo que no es para cualquiera ser ministro, ¿no? No descansa, no hay descanso. Exactamente, no, y me parece también que uno habla un poco de los sueldos respecto a la justicia o del servicio diplomático. Tal vez es una síntesis, decir, ganan mucho, pagan pocas ganancias, y en realidad en eso se están reclamando un montón de cosas. Ganas mucho, ¿y para qué? Para traicionar a la patria, para defender a la patria. Claro. Ganas mucho para impartir justicia, para ser parcial con el gobierno de turno. Entonces me parece que el sueldo se lo merece. A ver, a mí hay un tema que me interesa particularmente, que es el de la clase media. ¿Quién es la clase media? Redefinamos la clase media, o sea, ¿quién es la clase media quizás durante el gobierno de Macri, después del gobierno de Macri? Y una clase media que entiende que la situación es crítica porque vio cómo le bajaron las ventas, cómo le bajaron las consultas, cómo le bajó el salario, cómo le bajó absolutamente todo, pero que a su vez también es la que vuelve a pagar un poquito más de bienes personales, la que paga el 30% de ahorro en el dólar, bueno, la que también tiene que hacer un poco de sacrificio todavía. Entonces, ¿cómo se le explica a la clase media que está llegando algo bueno para ese sector? A ver, en primer lugar, nosotros no hablamos de clase media, hablamos de clases medias. Bien, varias. Claro, sí. Y básicamente, porque digamos, tanto por variables duras, que tiene que ver por ahí con el nivel de ingreso, con el nivel educativo, totalmente, sí. Y también porque hay que decir que nuestras clases medias ideológicamente son muy heterogéneas, ¿no? A veces lo que ocurre es que el sesgo de cómo me paro frente a determinada política pública es más ideológico que pragmático, ¿no? Yo creo que la ventaja de, digamos, en estos escasos 10 días de gobierno hemos visto un discurso pero muy pragmático, muy sencillo de Alberto. Es decir, vamos a llegar a todos, pero vamos a empezar por los que más apretados están. Claro. Si vos todavía compras dólares, no sos el que está más apretado. Primero lo urgente. Claro, exactamente. Es decir, me parece que tenemos que insistir en esto de lo dramática que es la situación. ¿Alguna reflexión? Sí. Perdón, no te decía que es dramática. En lo económico, y lo que vos nombrás tiene que ver con el dramatismo político. Es decir, que nos deja al borde de la disolución como país. El discurso del odio no fue inocuo. Venimos de muchos años de mucho discurso de odio que rompe los lazos invisibles entre compatriotas. Eso, digamos, cuando alguien está más preocupado por cuánto va a pagar el dólar y no le importa si tiene un indigente durmiendo en la puerta, eso nos pone en peligro como país. Y eso, a ese punto hemos llegado, y ese es el camino que yo creo que este gobierno intenta desandar lentamente. No va a ser fácil. Te iba a preguntar, Gisela, también alguna reflexión final. No, nosotros como grupo No Me Olvides justamente apuntamos a hablarle a esa, entre comillas, clases medias, o sectores un poco alejados de la política, y como reflexión final para la audiencia, simplemente hacernos preguntas, no tantas afirmaciones, y tomar las afirmaciones y preguntarnos, a ver a quién beneficia, a quién no, más allá de quién lo diga. Muy bien, gracias a los dos por haber venido. No, gracias a vos. Dale, que tenemos que ir a vos y ya nos vamos. Mira, tengo María Belén dando vueltas por atrás y ya está por entrar. Hace poquito en uno de los talleres que damos surgió un diálogo entre dos participantes muy interesante, donde dramatizan, juegan un poco, y uno decía, no, a mí la política no me interesa, y el otro decía, sí, la verdad que yo hasta hace poco pensaba lo mismo, pero ¿tenés hijos? Sí. ¿Los querés? Sí, por supuesto. Bueno, yo un día entendí que como quiero a mis hijos y les quiero dejar un buen mundo, el mundo que yo les deje a mis hijos depende estrictamente de la política. Eso surgió en un taller de No Me Olvides. Bien, me gusta la reflexión, ¿eh? Y te vamos a traer un libro. Es una herramienta en realidad la política, ¿no? Es una herramienta para cambiar la realidad, para cambiar el futuro. Espero el libro, chicos. Sí, sí, sí. Muchas gracias.